Buenos días a todos, mi nombre es Leticia Bueno y trabajo como enfermera de investigación en el Grupo de Investigación Aplicada en Infecciones Respiratorias y Enfermo Crítico del IDIVAPS, en Barcelona. Voy a explicaros el capítulo 22 del módulo 3 de este máster, que consiste en la rehabilitación y la rehabilitación respiratoria. Esta presentación no es un resumen del tema, sino que he decidido centrarme en aquellos aspectos que pueden no haber quedado muy claros a lo largo del documento de estudio, como vienen a ser el entrenamiento físico o la actividad física. Sin más dilación, comenzaremos con una breve introducción y los conceptos generales de la rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria es una intervención integral basada en una evaluación detallada del paciente seguida de la aplicación de terapias ajustadas a las necesidades individuales y que incluyen, pero no se limitan, al entrenamiento físico, la educación y la terapia para el cambio de comportamiento, diseñadas para mejorar la condición física y psicológica de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y promover la adherencia a largo plazo a conductas saludables. La rehabilitación respiratoria puede adaptarse para cualquier paciente con enfermedades respiratorias crónicas, independientemente de la edad y la gravedad de la enfermedad. Cáncer de pulmón, antes y después de cirugía torácica y abdominal, enfermedades neuromusculares y tos ineficaz, dependencia de ventilación y enfermedades respiratorias relacionadas con la obesidad. Además, puede iniciarse en cualquier etapa de la enfermedad, durante periodos de estabilidad clínica o durante o inmediatamente después de una agudización. Se debe optimizar el tratamiento antes de comenzar la rehabilitación respiratoria. No son candidatos los pacientes con trastornos psiquiátricos o de conducta que condicionen la colaboración con el programa, patología cardiovascular aguda o inestable que limite el ejercicio y enfermedades del aparato locomotor que sean incompatibles con el entrenamiento físico. Una vez explicados los conceptos generales de la rehabilitación respiratoria, vamos a pasar a explicar el diseño y componentes. Los modelos de rehabilitación respiratoria varían en cuanto a contenido y método de ejecución, modalidad y cantidad de ejercicio, grado de supervisión, sesiones grupales o individuales, acceso a un equipo multidisciplinario, provisión de educación formal o estructurada, entrenamiento en autogestión y apoyo psicosocial. No hay un consenso sobre la duración óptima ni hay un límite de tiempo acordado. La duración ideal se debe establecer mediante el progreso continuo hacia objetivos y la optimización de beneficios, aunque influyen los recursos disponibles. Generalmente se recomienda una duración mínima de 8 semanas o 20 sesiones, con una frecuencia de 2 a 5 días por semana, aunque pueden realizarse programas más cortos. Además, la duración de cada sesión generalmente oscila entre 1 y 4 horas. Los programas pueden variar en complejidad y modalidad, pero hay unos componentes esenciales que deben contener para considerarse rehabilitación respiratoria. En 2021, un consenso de la American Thoracic Society definió 13 componentes esenciales que deben ser incluidos en cualquier modelo de programa y 27 componentes deseables cuya implementación dependerá de los recursos, la organización del sistema de salud y las necesidades, metas y preferencias individuales de los pacientes. Estos componentes abordan la evaluación del paciente, el contenido del programa, la modalidad o método de ejecución y el aseguramiento de la calidad. La rehabilitación respiratoria debe ser individualizada según las preferencias y las necesidades físicas, psicológicas y sociales únicas del paciente en cada momento, basándose en evaluaciones iniciales y continuas que permitan determinar las estrategias y adaptaciones adecuadas para aumentar la probabilidad de lograr beneficios clínicamente relevantes. Al final del programa debe realizarse una reevaluación utilizando las mismas medidas de resultados que en la evaluación inicial. Las mediciones de resultados esenciales incluyen, como mínimo, la evaluación estandarizada de la tolerancia al ejercicio, la disnea y la calidad de vida relacionada con la salud. En este apartado voy a centrarme en la evaluación de la tolerancia al ejercicio, la función de los músculos de las extremidades y respiratorios y finalmente el equilibrio. Comenzamos con la evaluación de la tolerancia al ejercicio, que puede realizarse mediante pruebas de laboratorio o de campo. Dentro de las pruebas de laboratorio se encuentran la prueba de ejercicio cardiopulmonar
y la prueba de ejercicio con carga de trabajo constante. La prueba de ejercicio cardiopulmonar es el gold estándar para evaluar la tolerancia al ejercicio. Consiste en la evaluación del intercambio gaseoso respiratorio, electrocardiografía, presión arterial y oximetría de pulso durante una prueba de ejercicio de carga incremental limitado por síntomas, realizado en un cicloergómetro o una cinta de correr. Para realizar la prueba de ejercicio con carga de trabajo constante, primero se debe realizar una prueba de ejercicio incremental para estimar una carga de trabajo adecuada, que generalmente se fija entre el 75 y 80% de la carga pico de trabajo. En ambas pruebas, el tiempo hasta el límite de tolerancia se utiliza como resultado principal. Dentro de las pruebas de campo se incluyen las pruebas de marcha incremental y de marcha constante de la lanzadera, la prueba de marcha de los 6 minutos y la prueba de velocidad de la marcha sobre 4 metros. La prueba de marcha incremental de la lanzadera es una prueba de rendimiento máximo limitado por síntomas. La velocidad aumenta cada minuto, indicada por una señal de audio en un recorrido de 10 metros. Se debe evaluar la disnea, la oximetría de pulso, la frecuencia cardíaca y la presión arterial al inicio y al final de la prueba, y debe realizarse 2 veces durante la evaluación inicial. La prueba de marcha constante de la lanzadera se desarrolló para complementar la prueba de marcha incremental y utiliza la misma pista y configuración. Primero debe realizarse una prueba de marcha incremental para estimar la carga de trabajo adecuada. El objetivo de esta prueba es determinar cuánto tiempo camina el paciente a una velocidad constante de resistencia. Durante la prueba de la marcha de los 6 minutos, los pacientes caminan la mayor distancia posible en 6 minutos, a lo largo de un pasillo plano y recto, idealmente mayor o igual a 30 metros, y se registra la distancia en metros. Se debe evaluar la disnea, la fatiga, la oximetría de pulso, la frecuencia cardíaca y la presión arterial al inicio y al final de la prueba. Se necesitan al menos 2 pruebas. En la prueba de velocidad de la marcha sobre 4 metros, se instruye a los pacientes a caminar 4 metros a su ritmo habitual, pasando al final del recorrido antes de detenerse. La evaluación de los músculos de las extremidades debe incluir, como mínimo, los cuádriceps. Dentro de los ejercicios funcionales se incluyen subir una escalera de 10 peldaños lo más rápido posible para medir la potencia muscular, y la prueba de levantarse y sentarse, donde se registra el tiempo necesario para realizar 5 repeticiones o el número de repeticiones en 30 segundos o en 60 segundos. Fuerza, resistencia y potencia de los músculos de las extremidades. En este apartado vamos a aclarar algunos conceptos que no se han explicado en el capítulo y son fundamentales para su comprensión. Los ejercicios isométricos no requieren contracción muscular ni movimiento articular. El trabajo reside en realizar presión sobre un punto concreto y en una determinada posición. Los ejercicios isotónicos requieren una concentración y un movimiento articular. Tienen una fase excéntrica o negativa, que sigue la fuerza de la gravedad, y otra concéntrica o positiva, en sentido contrario a la gravedad. Los ejercicios isocinéticos se realizan a una velocidad fija preestablecida con una resistencia que se adapta a toda la amplitud de movimiento. La máxima contracción voluntaria es el esfuerzo máximo que se puede generar de manera voluntaria durante la contracción de un músculo o grupo muscular específico. Por otro lado, una repetición máxima es la fuerza más elevada que se puede realizar durante una contracción voluntaria máxima. Para realizar una o múltiples repeticiones máximas y determinar la carga, se comienza con un calentamiento de contracciones submáximas. Luego se realizan hasta 4 intentos con descansos de 3 a 5 minutos, seleccionando un peso inicial del 50 al 70% de la capacidad percibida del paciente. La resistencia se aumenta entre 2,5 y 20 kilos progresivamente hasta que no se pueden completar las repeticiones seleccionadas. El peso final levantado se registra como la repetición máxima o las múltiples repeticiones máximas. El descanso entre series suele ser entre 2 y 3 minutos.
Para evaluar la función de los músculos respiratorios se debe evaluar la fuerza y la resistencia. La disposición de los músculos ventilatorios hace que no sea posible determinar directamente la fuerza de contracción, por lo que se determina la presión máxima que son capaces de generar. Generalmente se obtiene midiendo las presiones alcanzadas durante maniobras voluntarias. También es posible utilizar las contracciones involuntarias, aunque no se suelen utilizar en la evaluación de la rehabilitación respiratoria por su complejidad. Las maniobras voluntarias incluyen la Pimax, la Pmax y la presión nasal durante una inhalación máxima. La Pimax y la Pmax son las presiones inspiratorias o expiratorias estáticas máximas en la boca. Se registra la presión en la boca durante una inspiración o expiración máxima cuasi estática y corta. El paciente debe estar sentado con el tórax erguido y la nariz ocluida por las pinzas. La Pimax suele medirse con la glotis abierta frente a una oclusión a partir del volumen residual, mientras que la Pmax suele medirse tras una maniobra de Valsalva a partir de la capacidad pulmonar total. Se deben obtener 3 maniobras aceptables con una variación menor del 10% y se debe descansar 1 minuto entre cada maniobra. Para evaluar la presión nasal durante una inhalación máxima, la presión se mide a través de una fosa nasal, ocluyendo la fosa contralateral, mediante inhalaciones rápidas con la boca cerrada, generalmente desde la capacidad residual funcional. Se escoge el valor más alto de 10 maniobras. Sin embargo, es una medida de la fuerza muscular inspiratoria global y es dependiente del grado de cooperación-motivación del paciente. Además, en enfermedades obstructivas graves, infraestima la presión pleural. Dentro de las maniobras involuntarias se incluye la estimulación del nervio frénico, que evalúa la contractilidad diafragmática. El diafragma está inervado exclusivamente por los nervios frénicos, cuya estimulación nos aporta una medida directa e independiente de su circuito neuromuscular. La estimulación puede ser eléctrica, con agujas o electrodos, o magnética, con un estimulador que genera un campo magnético focal capaz de despolarizar las estructuras nerviosas subyacentes, aunque generalmente se realiza con estimuladores magnéticos ya que es indoloro. El paciente debe permanecer sentado, recto y relajado en una silla con respaldo y debe dejar el cuello al descubierto. El punto de corte de la presión transdiafragmática para determinar debilidad diafragmática es menor a 18 centímetros de agua. La resistencia de los músculos respiratorios se puede evaluar mediante pruebas con cargas umbrales incrementales, constantes y la prueba contrarreloj. En las pruebas con cargas umbrales incrementales se aumenta la carga progresivamente mediante el aumento de la resistencia o carga umbral o la ventilación minuto. En la resistencia de los músculos respiratorios a un trabajo externo, se respira contra una carga resistiva de flujo umbral o cónico que se incrementa en intervalos regulares hasta el fracaso de la tarea. La presión máxima inspiratoria sostenida durante el último intervalo completo de 1 o 2 minutos se considera como la presión pico. Por otro lado, en el test de hiperventilación, la ventilación minuto se incrementa escalonadamente hasta el porcentaje más alto de la ventilación máxima voluntaria que se puede mantener durante 3 minutos. Las pruebas con cargas umbrales constantes evalúan la capacidad para mantener una resistencia o carga umbral determinada o nivel de hipnea hasta el fracaso de la tarea. En la resistencia de los músculos respiratorios a un trabajo externo, se respira contra una carga fija submáxima hasta el fracaso de la tarea. La carga seleccionada debería dar como resultado un tiempo hasta el fracaso de entre 5 y 10 minutos. Por otro lado, en el test de hiperventilación se respira una ventilación constante para lograr el fracaso de la tarea en 8-12 minutos. Finalmente, el time trial o prueba contrarreloj evalúa la ventilación máxima voluntaria que se puede mantener durante un periodo prolongado de tiempo. Para concluir con este apartado, describiremos las 3 pruebas más importantes para evaluar el equilibrio. En la prueba de levantarse y andar, el paciente debe levantarse de una silla, caminar 3 metros a su paso normal, dar la vuelta, regresar a la silla y sentarse. Se mide en segundos y el límite para el riesgo de caídas es mayor o igual a 12 segundos. En la prueba de equilibrio estático, 4 posiciones de los pies, el paciente tiene que permanecer de pie durante 10 segundos en 4 posiciones de dificultad progresivamente creciente. Primero con los pies juntos, a continuación en semitándem,
luego en tándem y finalmente sobre un pie. Si no puede mantener la posición de tándem durante 10 segundos, se considera que hay riesgo de caída. Finalmente, en la prueba de sentarse y levantarse de una silla, el paciente tiene que levantarse y sentarse de una silla sin reposabrazos tantas veces como sea posible en 30 segundos. Se considera que hay riesgo de caídas si el número de repeticiones es inferior al promedio para su edad y sexo. Una vez concluida la evaluación, hablaremos del entrenamiento físico, que es un componente fundamental de la rehabilitación respiratoria y suele consistir en ejercicios aeróbicos y de fuerza combinados, complementados con estrategias de entrenamiento adicionales adaptadas a cada paciente. La prescripción de ejercicio debe ser individualizada en base a los resultados de la evaluación previa y considerando el impacto de cualquier comorbilidad. Se puede adaptar el entorno, la frecuencia, la intensidad, la duración o la modalidad. Es preferible realizar el ejercicio aeróbico antes del ejercicio de fuerza para evitar lesiones musculoesqueléticas. Además, se deben utilizar técnicas de respiración adecuadas y evitar la maniobra de Valsalva. Es importante monitorizar al paciente y titular la intensidad según la escala de Borg. Los ejercicios más utilizados en el entrenamiento aeróbico o de resistencia son el entrenamiento con cicloergómetro o en tapiz rodante, pero existen otras alternativas como caminar, nadar, bailar o la marcha nórdica. Se puede realizar de manera continua o en intervalos. El entrenamiento interválico intercala de forma regular periodos cortos de ejercicio de alta intensidad con periodos de igual duración de descanso o de trabajo a menor intensidad. Produce beneficios similares al ejercicio continuo, aunque se desconoce la proporción óptima entre trabajo y descanso. A continuación, vamos a ver dos ejemplos para calcular la distancia objetivo y la intensidad. Si el ejercicio consiste en caminar, veamos cómo se calcularía la distancia objetivo a partir de la prueba de la marcha de los 6 minutos. Por ejemplo, ¿cuál será la distancia objetivo en un entrenamiento de 30 minutos si se desea una intensidad inicial del 75% y la distancia caminada en la prueba de la marcha de los 6 minutos es de 505 metros? Pues bien, el paciente puede caminar 505 metros en 6 minutos, por lo que la velocidad media de caminar es de 505 metros por 10 entre 1000, 5,05 km/h. Para caminar al 75% de esta velocidad, la velocidad media será de 5,05 por 0,75, es decir, 3,79 km/h. En una hora se recorrerán 3.790 metros, por lo que en 30 minutos se recorrerá la mitad, 1.895 metros. Ahora veamos cómo se calcula la intensidad en el ejercicio en bicicleta a partir de la prueba incremental de ergometría en bicicleta. Por ejemplo, si la potencia máxima alcanzada durante una prueba incremental de ergometría en bicicleta es de 85 vatios, la intensidad al 60% sería de 85 vatios por 0,6, es decir, 51 vatios. Existen ecuaciones de regresión para estimar la potencia máxima a partir de los resultados de pruebas de marcha, pero su uso es un poco controvertido. En entornos con recursos, el entrenamiento de fuerza generalmente se realiza utilizando máquinas de pesas con cargas elevadas y pocas repeticiones para las extremidades superiores e inferiores. También se pueden emplear mancuernas, bandas elásticas, calistenia o ejercicios funcionales, como mini sentadillas o levantarse. Generalmente, las sesiones comienzan con ejercicios multiarticulares centrados en los grupos musculares principales y continúan con ejercicios de articulación única centrados en los grupos musculares más pequeños. Se recomienda realizar de 1 a 3 series de 8 a 12 repeticiones de estos ejercicios durante 2 o 3 sesiones por semana y el intervalo de descanso entre sesiones de entrenamiento para cualquier grupo muscular individual es de 48 horas. Los ejercicios para mejorar el estímulo del músculo esquelético buscan aumentar la carga o la contractilidad con una mayor eficiencia metabólica. En la estimulación eléctrica neuromuscular transcutánea se aplica una corriente eléctrica a los músculos esqueléticos de manera no invasiva para activar axones sensoriales y motores y provocar potenciales de acción capaces de estimular la contracción muscular. Se puede configurar la frecuencia, la duración y la intensidad.
Puede usarse como tratamiento independiente o complementario. En el entrenamiento con vibración de cuerpo entero, el paciente se coloca sobre una plataforma vibratoria que induce oscilaciones sinusoidales al cuerpo, estimulando los usos musculares y provocando contracciones musculares inducidas por reflejos, especialmente en las extremidades inferiores. Se pueden realizar diversos ejercicios como sentadillas estáticas o dinámicas, elevación de talones y postura con una sola pierna. Se deben realizar 3 o 4 series de 1 a 2 minutos a una frecuencia de aproximadamente 26 Hz en plataformas vibratorias oscilantes y aproximadamente 35 Hz en plataformas vibratorias verticales. Por último, los ejercicios excéntricos incluyen una serie progresiva de ejercicios repetitivos que implican esfuerzo contra una resistencia, que puede lograrse mediante equipos de entrenamiento, el peso corporal o la gravedad. Un ejemplo sería la caminata cuesta abajo o la bajada de las sentadillas. Finalmente, se pueden realizar ejercicios para abordar los factores que contribuyen al desacondicionamiento, como entrenar el equilibrio o los músculos respiratorios. La rehabilitación respiratoria tiene poco efecto en el equilibrio si no se realizan ejercicios específicos. El entrenamiento puede incluir ejercicios de levantarse, de transición, de caminar o de fuerza funcional. Existen varios dispositivos portátiles para el entrenamiento de los músculos respiratorios. Los dispositivos con válvula de carga umbral, como el Threshold, son los más comunes para el entrenamiento de los músculos inspiratorios. El Threshold se utiliza sentado en una silla, con la espalda perfectamente apoyada en el respaldo y la pinza nasal. El paciente debe introducir la boquilla dentro de su boca e inspirar profundamente, venciendo la resistencia que aporta el aparato, y expirar lentamente de 2 a 3 veces más que en la inspiración. Los músculos expiratorios también pueden entrenarse con ejercicios de prensa abdominal. En general, estos ejercicios se deben realizar 2 veces al día en sesiones de unos 15 minutos de duración a una intensidad mayor o igual al 30% de la presión inspiratoria o expiratoria máxima. A continuación, abordaremos la fisioterapia respiratoria, incluyendo las técnicas de drenaje bronquial, la reeducación respiratoria y las técnicas de relajación. El objetivo principal de las técnicas de drenaje bronquial es la permeabilización de la vía aérea en pacientes hipersecretores o con dificultad para expectorar. No hay evidencia sobre la superioridad de una técnica frente a otra, por lo que se recomienda escoger la que más se adapte al paciente. Si el paciente toma fármacos inhalados, el orden cronológico a seguir durante la sesión debe ser broncodilatador, agentes mucolíticos y o hiperosmolares, drenaje de secreciones y, finalmente, antibióticos inhalados. Pueden emplearse técnicas de fisioterapia respiratoria tradicional, técnicas manuales basadas en la modulación del flujo o técnicas instrumentales. Las técnicas de fisioterapia respiratoria tradicional incluyen el drenaje postural, las percusiones y las vibraciones manuales. Sin embargo, en la actualidad no se recomiendan debido a los eventos adversos, como la desaturación, el broncoespasmo, el aumento del reflujo gastroesofágico, el riesgo de traumatismos costales, etc. Las técnicas manuales basadas en la modulación del flujo incluyen las técnicas expiratorias lentas y rápidas. Las técnicas expiratorias lentas optimizan la interacción gas-líquido en la fase expiratoria, gracias a una reducción parcial del calibre de la vía aérea media y un incremento de la velocidad del paso del aire a través de las secreciones bronquiales. Permiten drenar secreciones de vías aéreas centrales y distales. Incluyen la expiración lenta total con glotis abierta en infralateral y el drenaje autógeno. Por otro lado, las técnicas expiratorias rápidas o forzadas son complementarias a las técnicas expiratorias lentas y permiten drenar secreciones medias y proximales. Incluyen el ciclo activo de técnicas respiratorias, técnicas de expiración forzada y tos. Por último, las técnicas instrumentales son coadyuvantes a las técnicas manuales y se pueden clasificar en 3 grupos. Los sistemas de presión expiratoria positiva generan resistencia a la salida del flujo aéreo. Evitan el colapso de la vía aérea y disminuyen la asincronía ventilatoria. Pueden ser fijos u oscilantes. Los PEP fijos proporcionan una presión positiva constante durante la expiración,
mientras que los PEP oscilantes generan una presión positiva intermitente durante la expiración, por lo que también modifican las propiedades reológicas de las secreciones. En general, la secuencia a efectuar es una inhalación seguida de una pausa inspiratoria de 2 a 3 segundos y una expiración a bajo flujo. Las vibraciones instrumentales pueden ser extratorácicas o intratorácicas. Las vibraciones intratorácicas tienen efectos similares a los PEP oscilantes e incluyen técnicas como la ventilación percusiva intrapulmonar, que suministra percusiones a alta frecuencia, alto flujo y baja presión superpuestas al patrón respiratorio del paciente. Las maniobras de hiperinsuflación consisten en la insuflación de aire mediante técnicas manuales con un resucitador manual de tipo Ambú o mecánicas, con respiradores de presión o respiradores volumétricos. Incluyen la tos asistida y la respiración con presión positiva intermitente. La reeducación respiratoria tiene como objetivo reeducar el patrón ventilatorio, prevenir la deformación torácica, fomentar el ahorro energético y disminuir la disnea. Dentro de estas técnicas se incluye la integración del patrón diafragmático. La respiración diafragmática es un tipo de respiración que utiliza el diafragma, fomentando el movimiento hacia afuera de la pared abdominal con mínimo movimiento de la pared torácica durante la inspiración. El paciente debe colocarse en una posición cómoda, que puede ser de pie, sentado o acostado boca arriba. Comúnmente se coloca una mano en el pecho y la otra en el abdomen. La mano del pecho no debe moverse y la del abdomen permitirá sentir cómo sube y baja durante la respiración. Se debe inspirar por la nariz, permitiendo que el abdomen suba según entra el aire, y expirar por la boca, permitiendo que el abdomen baje según sale el aire. Sin embargo, en pacientes con hiperinsuflación puede aumentar la disnea, sobrecargar la musculatura inspiratoria y reducir la eficiencia mecánica del acto ventilatorio. Las técnicas de relajación favorecen el autocontrol de la hiperventilación y la disnea producidas por la ansiedad generada por la propia enfermedad. Estas técnicas incluyen la expiración con labios fruncidos para facilitar la recuperación tras el esfuerzo y las técnicas para disminuir el gasto energético durante las actividades de la vida diaria, y están especialmente indicadas en el asma y el síndrome de hiperventilación. En la respiración con los labios fruncidos, el paciente debe inspirar lentamente a través de la nariz, sintiendo cómo se agranda su abdomen, fruncir los labios como si fuera a silbar o apagar una vela, y expirar lentamente a través de los labios, sin forzar la salida del aire ni contener la respiración. Al final del programa es importante que los pacientes sigan los consejos educativos, los planes de tratamiento y el entrenamiento físico de mantenimiento, ya sea supervisado, no supervisado o mediante telerehabilitación. Se debe proporcionar instrucciones y planes de mantenimiento de manera clara y por escrito. Si la rehabilitación respiratoria ha producido beneficios, es importante identificar las barreras y facilitadores y ayudar a los pacientes en el proceso de transición para mantener el ejercicio físico. Si no existen barreras, se puede considerar la telerehabilitación o los programas de mantenimiento no supervisados. Si existen barreras, se deben ofrecer programas supervisados o programas no supervisados con revisiones continuas. Para ayudar con la transición desde la finalización del programa inicial a programas de ejercicio de mantenimiento en el domicilio y la comunidad, es importante motivar y empoderar a los pacientes, iniciar precozmente un programa de ejercicio domiciliario, familiarizarse con los programas disponibles de ejercicio en la comunidad, proporcionar un enfoque colaborativo y ofrecer programas flexibles adaptados a las preferencias y comorbilidades de los pacientes. Si, por otro lado, la rehabilitación respiratoria no ha producido beneficios, se debe adaptar el entrenamiento físico aumentando la duración del programa y considerando terapias complementarias. Si no se producen beneficios a pesar de adaptar el entrenamiento físico, se deben de considerar los cuidados paliativos. Esto es todo, espero que la presentación haya sido de ayuda y muchas gracias por la atención.